La vida está llena de injusticias, gente buena que sufre y desgraciados que van por el mundo dañando sin ningún remordimiento. La historia del día de hoy es aterradora. Muestra la crueldad de gente cuyos actos se sostienen en la ignorancia y el egoísmo. Es espeluznante darse cuenta de que una idea, en este caso errónea y llena de prejuicio, es más poderosa que la razón. Dos hermosas hermanas que luchan por tener una existencia normal, por estudiar, tener amistades, enamorarse. Ven cómo sus sueños y deseos más simples son imposibles. El odio, la envidia, el rencor y el miedo es lo único que conocieron. Al final, la sed de venganza vuelve realidad aquello por lo que siempre fueron juzgadas. Lo que aquí escucharán es real, aun cuando no exista información ni registros de lo sucedido. Los hechos llegaron a mí por casualidad. Buscaba el libro de El último día de un condenado a muerte de Víctor Hugo. Quería ver si existía en la novela Invitado a una decapitación de Vladimir Nabokov relación alguna. No lo hallé. Quienes conozcan la biblioteca de Zacapu entenderán la razón. Hay muy pocos libros y por lo general no hay novelas. Sin embargo, encontré un opúsculo de no más de 50 hojas amarillentas y maltratadas por el tiempo, que contenía lo que hoy les contaré. Debo advertirles que por razones de la normativa de YouTube, evité ser explícito. Los detalles son escabrosos. Y resulta incomprensible que existan personas con el alma tan oscura. Pero, si quieren saber los funestos pormenores, los invito a ir a sus bibliotecas preferidas y buscar La oscuridad de la Marte, ya que existen 100 ejemplares y puede que tengan la fortuna de hallar alguno, como fue el caso de Requiem 88 y Luz Bella 666, de Marabatío y del puerto de Lázaro Cárdenas, quienes por medio del correo pájarodiablo77@gmail.com me lo hicieron saber. Sin más, acompáñenme. Relato para desvelados. Las brujas de Sirahuén. Parte 1. Historia escrita por Pájaro Diablo. A las orillas de una pequeña ciudad de Michoacán vivía una familia de campesinos. La madre tenía no más de 40 años y el papá cerca de los 50. Eran originarios de Sirahuén, una comunidad enclavada en la sierra conocida principalmente por su hermoso lago. Habitaban una pequeña casa con sala, comedor, baño, 2 habitaciones. Ahí tenían viviendo 1 año. Salieron de su lugar de origen acusados de hacer brujería y por purita suerte lograron huir una noche lluviosa. Gracias a Jonás, un jovencito de 18 años, enamorado de Mildred, la hija menor de Jacobo y María, quienes les avisó que iban por ellos para lincharlos. Se creía que Mildred y Sofía eran brujas, solo por el color de su piel y la peregrina belleza que les caracterizaba. Jacobo y María eran blancos como la nieve, de ojos verdes y cabello quebrado claro, mientras ellas
Difícilmente por la noche se podían distinguir, a no ser por sus ropas y hermosas sonrisas que dejaban entrever el blanco de sus dentaduras. Su pelo azabache rizo les daba un toque exótico, poco común por esos rumbos. Desde pequeñas, cuando ingresaron a la escuela, los niños, al identificarlas como diferentes, las molestaban y les hacían maldades. El problema comenzó cuando, a los 13 años, Mildred, cansada de que la violentaran, se le ocurrió decirles que si se volvían a meter con ella, una maldición horrible les caería. Todo el salón la escuchó, y días después, la escuela entera estaba enterada. Antes de terminar el curso, una de las niñas que había molestado a la pobre muchacha le sacaron de la escuela porque su padre había muerto. Y no había manera de seguir costeando los gastos. Los estudiantes, los maestros, asumieron que la culpa era de Mildred, pues según ellos, era una bruja. Sofía tenía un año más que su hermana. Sin embargo, para quienes no las conocían les parecía que eran gemelas. La verdad no se les puede juzgar. No cabía duda de que eran como dos gotas de agua. En la mente limitada de las personas del pueblo, las dos compartían rasgos físicos y de carácter. Según ellos, lo que uno era, la otra también. Así, Sofía y Mildred comenzaron a ser juzgadas y tratadas como brujas. Si las cosechas eran malas, era su culpa. Si los novios terminaban, era su culpa. Si hacía sol o frío, o se moría alguien, ellas eran las responsables. Varias veces fueron a su casa a apedrearlas y a gritarles que se largaran lejos. Tuvieron que dejar de ir a la escuela y no podían salir de sus casas, pues siempre corrían el riesgo de ser agredidas. Cuando lograron escapar de su bello Sirahuén, pensaron que en Zacapu, al ser una ciudad más grande, comparada con el pueblo de donde eran, las dejarían vivir en paz. Con los ahorros que tenían, compraron una casita en la periferia y rentaron un local pequeño para vender carne de res y de puerco. Poner una carnicería no era algo nuevo. La familia de Jacobo tenía por tradición ese oficio. Los domingos además vendían carnitas, las más ricas de la región. Todo parecía irles bien. Nadie se metía con ellas. El negocio florecía, al igual que el dolor y el resentimiento de Mildred, quien veía rotos sus sueños de estudiar y ser una gran psicóloga. A sus 18 años no había terminado la secundaria, y todo por culpa de la gente. Incluso ahora, en la colonia donde vivían, las miraban con extrañeza. Seguían siendo seres exóticos para los demás. Comenzó a sentir desprecio por todas las personas. Dejó de creer en Dios. Le recriminaba tanto odio hacia sus personas y no comprendía por qué permitía que las trataran así. Poco a poco comenzaron a hacer sus vidas. Las hermanas ya se atrevían a salir de su casa solas. A Sofía le gustaba ir al mercado por las viandas y acompañar a su papá a los rastros, mientras que Mildred pasaba su tiempo en la biblioteca leyendo de todo un poco. Ahí conoció a Mónica, una joven de 19 años que al salir de la universidad se la pasaba perdida entre los libros toda la tarde.
Mónica estaba estudiando sociología en la universidad local. Era su primer año. En una ocasión estaba buscando un libro que en el tarjetero aparecía, pero en físico no. Al regresar a su mesa vio a Mildred, quien tenía entre sus manos lo que ella tanto buscaba. Dudó en acercarse. En cuanto la vio, llamó su atención. Era raro ver a una mujer tan bella y con una personalidad tan fuerte. Al menos, eso parecía. La miró durante largos minutos hasta que se armó de valor para ir con ella. La saludó con timidez. Le dijo que si podían estudiar juntas, pues ella también necesitaba ese libro y no había otro. Mildred, desconcertada, sin decir palabras, se lo dio. Se levantó y se fue a buscar otro. Mónica no sabía qué pensar. Se quedó ahí hasta que regresó con otro libro. Lo único que se le ocurrió fue darle las gracias y le dijo que si quería, podían leer el libro juntas. No te apures, quédatelo. Yo solo veía la foto de la pintura que tiene al principio. ¿Te gustan las pinturas de Velázquez? No sé quién es ese pintor. Agarré el libro por curiosidad. Me llamó la atención el título y lo hojeé. Fue así como vi la pintura y me gustó. Mónica se presentó. Le platicó que estaba estudiando la universidad y que le habían dejado leer ese libro. Bueno, el capítulo primero. Mildred la escuchaba emocionada, alegre y triste a la vez. Deseaba haber tenido las posibilidades de seguir estudiando. En ese primer encuentro, solo escuchó, sin decir nada, de su vida. Mónica y Mildred se hicieron amigas. Compartieron libros y los discutían. La joven morena de ojos claros y pelo color azabache sentía que a través de su nueva compañera estaba en la universidad. Nunca habló de los motivos por los que no había estudiado. Sentía pena y miedo de perder a la única persona, fuera de su familia, que al parecer se interesaba por ella. Las cosas iban bien. Los únicos rumores que se extendieron por la colonia donde vivían eran en relación con el color de piel de las hijas y el de los padres. Nada que les afectara. Pensaban que eran adoptadas. Más allá de eso, no se metían con ellos. La gente era amable y los trataban bien. Los habían aceptado como vecinos. Una mañana en el mercado, Sofía y su mamá se encontraban haciendo las compras. Ambas felices de su compañía y de sentir la libertad que les daba el hecho de no ser perseguida por los prejuicios y las calumnias de gente sin alma que las quería, literalmente, muertas. A sus espaldas, una voz conocida las saludó. Al escucharla, el cuerpo de la madre y la hija se estremecieron. Era Jonás, quien había acompañado a sus padres a ver a un tío que tenía un puesto de frutas ahí. Voltearon, los saludaron con timidez, pagaron lo que compraron, se despidieron con avidez y se fueron. Él las siguió. Como les había dicho, estaba enamorado de Mildred. Y ahora que las había encontrado, no pensaba perder la oportunidad de mirar a su amada. Al salir del mercado, las alcanzó. Les dijo que no temieran, que solo él las vio y que no diría nada a sus padres, que estaba de su lado. Ellas se sintieron un poco más tranquilas. Al fin y al cabo había sido Jonás quien les había avisado cuando la gente del pueblo iba por ellas para hacerles daño. María le pidió que no dijera nada, que no comentara que estaban viviendo en Zacapu. Él les aseguró que su boca estaría sellada.
Sin perder el tiempo les preguntó por Mildred. Dudosas, le contestaron que se encontraba en la casa. Me la saludan, por favor, y díganle que si puedo verla, estaré por aquí hasta el fin de semana, que me haría muy feliz platicar con ella. Mientras tanto, en la biblioteca, dos jovencitas, ansiosas por aprender, sonreían y se miraban como lo hacen dos personas que no logran ocultar sus sentimientos. Mildred admiraba a Mónica, y Mónica no podía entender lo que sentía cada vez que estaba cerca de Mildred. A las 6 de la tarde salieron del Castillo de los Libros, y al despedirse se dieron un fuerte abrazo y un beso. Sin pensarlo, sus labios se acercaron lo suficiente como para hacer que sus cuerpos experimentaran una electricidad que les recorría la espina dorsal y se concentraba en sus abdómenes planos. Algo entre ellas comenzó a nacer. Sin decir nada, se fueron cada una por su camino. Durante la cena, Mildred les platicó a sus padres y a su hermana que haría la secundaria en una escuela abierta, en la que solo se tenía que realizar un examen, que pensaba hacer la prepa en el mismo sistema y de ahí ingresar a la universidad. Sus ojos desprendían una chispa nunca observada. Todos la apoyaron y les dio gusto su decisión. Terminaron de ingerir sus alimentos. Esa noche le tocaba lavar los platos a Sofía y a Mildred sacar la basura. Reunió toda la que se había generado ese día. La vertió en una bolsa grande negra y salió a ponerla a un costado de la verja afuera de su propiedad, para que al otro día a primera hora los del servicio de basura se la llevaran. Cuando se disponía a entrar a su casa, escuchó una voz conocida llamarla. La sangre se le bajó a los pies, se estremeció y un miedo incontenible se apoderó de ella. No era el dueño de la voz lo que la atormentaba, sino lo que esa voz le significaba: persecución, dolor, angustia, frustración. Se quedó quieta, no pudo externar palabra alguna. Jonás abrió la puerta, se le acercó y sin esperar respuesta de la mujer que según él tanto amaba, la intentó tranquilizar. No te apures, soy Jonás. Tranquila, sabes que sería incapaz de hacer algo que pudiera dañarte a ti o a tu familia. Sé quién eres. Disculpa mi reacción, pero no esperaba encontrarme contigo ni con nadie del pueblo. ¿Cómo nos encontraste? Hoy por la mañana vi a tu hermana y a tu mamá. Hablé con ellas, les prometí que no diría nada sobre ustedes o de su paradero. Cuando se fueron las seguí sin que se dieran cuenta. ¿Qué deseas, Jonás? ¿A qué has venido? ¿Acaso no te das cuenta de que tu presencia amenaza nuestra tranquilidad y pone en riesgo la felicidad que hemos logrado fuera de Siragüen y lejos de la gente que nos quería muertas? Eso que dices sería cierto si yo dijera algo de ustedes, pero te juro que eso no pasará. Mildred sabía que él estaba enamorado de ella y que era una persona atrabancada, acostumbrada a obtener lo que quería sin importarle los medios. Y ahora lo que quería era a ella, quien además se encontraba en una posición de desventaja y propensa al chantaje y a la manipulación. Lo sé, Jonás. Disculpa si me ves un poco nerviosa. No te apures, entiendo. Sé por todo lo que han tenido que pasar. Bueno, me tengo que meter ya. Mañana hay que hacer muchas cosas y me despertaré temprano.
Me dio gusto verte. Dio media vuelta y sin ver la reacción de su enamorado se metió a la casa. Fue al cuarto de sus papás. Tocó la puerta. Le dieron permiso de entrar. Ya con ellos soltó en llanto y les dijo lo que acababa de pasar. Su padre, al verla, se levantó de la cama, la abrazó y con cariño le susurró que no se preocupara, que Jonás era un buen muchacho, y le recordó que había sido él quien les avisó que la gente iba por ellos para hacerles daño. La madre se quedó callada. Era inevitable sentirse como su hija. El miedo corría a sus entrañas. Era un infierno vivir con la angustia de que en cualquier momento ese chamaco cometiera un error o indiscreción que pusiera en riesgo a su familia. No quería vivir a expensas de las emociones de un joven. Pensó que quizá lo mejor sería irse a vivir a otra parte. A las 7 de la mañana comenzaba el día para ellos. Jacobo salía para abrir la carnicería. María comenzaba su rutina de arreglar la casa, preparar los alimentos e ir por viandas al mercado. Ese día prefirió no ir y comprar lo que necesitaba en las tiendas cercanas. Sofía le ayudaba en todo y Mildred se dirigía a la biblioteca. A las 12 horas llegaba Mónica con Mildred y juntas leían, discutían y platicaban hasta las 6 de la tarde, que se dirigían nuevamente a sus casas. Sin embargo, ese día fue diferente. Mildred se notaba distraída, ausente. Su compañera de lectura pensó que su comportamiento se debía al sutil beso de despedida de la tarde anterior. Sintió un poco de vergüenza y con timidez le preguntó que si se sentía bien. Sí, todo bien, e intentó sonreír. Te veo un poco seria. Guardó silencio unos segundos y continuó. Si es por la forma como nos despedimos ayer, te ofrezco una disculpa. No sé qué me pasó, y sin darme cuenta, sin pensarlo y sin intención alguna, me acerqué a tus labios. Te juro que no volverá a pasar. Mildred la miró. Sus palabras lograron hacerla olvidar su infortuna, el tiempo suficiente para que el brillo de sus ojos y su plácida sonrisa volvieran. Estoy bien, quizá un poco preocupada. Cambió de tema. Agachó la cabeza y con timidez afirmó: me gustó lo que sentí y fui feliz por un instante, pero guardó silencio, mismo que fue roto por Mónica, quien ilusionada le preguntó: entonces, ¿qué te pasa? No eres la de otros días. Apenas si hablas. Mildred no sabía si contarle lo que le pasaba. Tenía miedo de que al hacerlo se pudiera espantar y alejarse de ella. No quería correr el riesgo. Era la primera vez que tenía una amiga, que sentía le interesaba a alguien que no fuera su familia y deseaba con todo su corazón estar con ella cada segundo de su vida. No hagas caso, solo problemas en casa. Nada grave. Detrás de una estantería un joven las miraba sin que ellas pudieran verlo. Era Jonás, que desde las 5 de la mañana se escondió afuera de la casa de Mildred y la había seguido todo el día. Dieron las 6 de la tarde. Las amigas salieron del recinto. Después de unas cuantas palabras se despidieron. Pero, en esta ocasión, sus labios tímidos adquirieron confianza y se fundieron en un beso lleno de vigor. Se separaron y cada una se fue a su casa. Mónica estaba feliz. Durante el camino no dejaba de sonreír. Pensaba en las muchas cosas que podría hacer con Mildred. Ella vivía en una colonia cercana al IMSS. Pasó por la central de autobuses, la tienda del ISSSTE. En cuanto llegó a la unidad deportiva, la tomaron bruscamente del hombro. La sacudida la volvió en sí
Volteó y miró a un joven de tez morena, ojos oscuros. En su mirada percibió odio. No lo conocía. ¿Qué quiere? ¿Por qué me agarra? Sin dejarla terminar de hablar, y con una sonrisa macabra dibujada en el rostro, la interrumpió. Al parecer, quiero lo mismo que tú. Suéltame, por favor. Mónica comenzó a desesperarse. El miedo la paralizó y con trabajos alzó la voz en busca de ayuda. Jonás, al escucharla, la soltó y se alejó lo más rápido posible. Al sentirse libre, corrió por instinto. Una vez dentro de su casa, fue que lloró. No dijo nada a sus padres, quienes se encontraban en la sala. Sabía que de intentar hablar con ellos, nada harían. Era probable que ni la escucharan. Desde que cumplió 10 años se convirtió en un lastre y no dudaban en decírselo. Sus papás no podían tener hijos. Después de varios años, decidieron adoptar a una bebé de apenas 6 meses, una niña frágil a la que bautizaron con el nombre de Mónica. 9 años fue la luz de esa familia, hasta que por razones que la ciencia no puede explicar, su mamá quedó embarazada de gemelos. En cuanto nacieron, mantuvieron el compromiso moral adquirido con ella. Le dieron lo necesario, pero le negaron su amor y aun cuando vivían en la misma casa, la abandonaron. No le hablaban y la dejaron a su suerte. Por su parte, Mildred llegó a su casa. La felicidad no cabía en ella. Bromeó con todos. Sus padres y hermana también estaban contentos. Se encontraban cocinando la cena cuando alguien tocó la puerta. Sofía fue a abrir. Era Jonás. Entró sin invitación. Jacobo se interpuso en su camino. ¿Qué haces aquí? Hola, señor. Vine a hablar con usted y su esposa. La actitud del joven era extraña. Se comportaba con una seguridad desmedida, como si creyera que su palabra fuera la única que valiera. Tal parecía que estaba seguro de que harían lo que les pidiera. Mildred, al mirarlo, se sintió incómoda. Regresó a la cocina. No quería interactuar con él. Está bien, muchacho. Dime en qué podemos apoyarte. ¿Apoyarme a mí? No, más bien yo, como la última vez, vengo a ayudarlos a ustedes. Quiero comunicarles que estoy enamorado de Mildred y quiero casarme con ella. ¿Y eso cómo nos ayudará a nosotros? Señor, usted sabe que a sus hijas nadie las pretenderá. La gente les tiene miedo. Si se casa conmigo, ya no tendrán que preocuparse por ella. Yo la protegeré, y cuando la gente vea que nos casamos por la iglesia, sabrán que no es una bruja, porque estos horribles seres no pueden hacerlo, porque sus almas están enlazadas con el demonio. Jacobo escuchaba, asombrado, de las palabras y la actitud de Jonás. Comprendió que su familia estaba en riesgo. Tenía que ser mesurado, controlar la furia que sentía, y en lugar de sacarlo a patadas, lo escuchó y le contestó con falsa tranquilidad. ¿Y qué opina Mildred? ¿Está de acuerdo con lo que planteas? Aún no le he dicho, pero ella es lista y sabe, al igual que usted, que es la mejor opción que tiene. Hagamos una cosa. Deja que hable con mi hija y mañana volvemos a charlar. Por ahora, vete con la tranquilidad que te da el saber que haremos lo más inteligente. Y como bien lo mencionas, eres la mejor opción que tenemos. Claro que sí, señor. Me iré confiado. Díganle a Mildred que mañana la veo en la biblioteca. Pasen buena noche. Durante la cena platicaron sobre la situación. Todos, menos Mildred, coincidieron que lo mejor sería abandonar la ciudad, que Jonás estaba enloquecido y que era muy probable que dijera a la gente del pueblo dónde se encontraban.
Pero ya no estamos en Siragüen, dijo Mildred. Aquí no manda la ley del más fuerte. Tenemos a la policía para que nos proteja. Y la gente no es tan ignorante. No podemos andar huyendo. Las personas del pueblo no vendrán hasta acá. Se conforman con que no estemos allá. Mildred tenía razón. En las ciudades es difícil que las autoridades permitan actos tan despreciables como los que suceden en las comunidades rurales pequeñas. Así que juntos optaron por mandar al carajo a Jonás y quedarse en Zacapu. Como era costumbre, entró a la biblioteca a eso de las 8 de la mañana. Se dirigió a la sección de literatura y tomó la novela de El último día de un condenado a muerte, de Víctor Hugo, y se fue a sentar al lugar de siempre. A las 11, Jonás se sentó a su lado. En esta ocasión Mildred se sentía confiada. Estaba segura de que no permitiría que la tratara mal, ni que pasara por encima de su voluntad. Lo miró y continuó leyendo. Hola, ¿cómo estás? Al sentirse ignorado, continuó hablando. Veo que te soy indiferente, pero recuerda que gracias a mí sigues con vida. Si fui a avisarles que iban por ustedes, es porque te amo y porque pensé que me lo agradecerías, pero ahora veo que me equivoqué. Dejó el libro a un costado y llena de rabia le gritó sin importarle dónde estaba. Eres igual o peor que los del pueblo. Dices que me amas, pero te presentas a mi casa, a mi familia y a mí de manera amenazante, sintiéndote el salvador, el dador de vida y el verdugo que en cualquier momento puede arrebatarla. Te recuerdo que no estás en Siragüen y aquí eres un ciudadano más sujeto a las leyes. Uy, tranquila, recuerda que tu vida está en mis manos. Si yo quiero, puedo avisarles a todos dónde estás y decirle al mundo que tú y tu hermana son unas brujas. Haz lo que quieras, por mientras déjame en paz. No me molestes, a menos que quieras que te saquen a patadas de aquí por acosador. Ándale, atrévete para que les diga que eres una bruja. Pobre iluso, eres un ser despreciable. Un ignorante que no entiende en dónde se encuentra parado. Quiero ver cómo se burlan de ti, y cuando lo hagan y te tachen de loco, espero te des cuenta de que nada puedes hacer para dañarme a mí ni a mi familia. Se levantó, fue con el policía que cuidaba el lugar. Le dijo que esa persona la estaba molestando y juntos fueron hasta él. El señor del orden le solicitó que se retirara del lugar, que de no hacerlo y seguir molestando a la señorita, lo remitiría a la comisaría. Jonás, intimidado, con voz insegura comenzó a vociferar que ella era una bruja, que la detuvieran a ella. La gente ahí presente volteó a ver lo que sucedía. El policía desconcertado lo tomó del brazo, lo sacó a la fuerza y le advirtió que si seguía haciendo escándalo, lo llevaría preso. En la calle, Jonás miró a su alrededor. Se percató que lo veían como a un bicho raro. Algunos se reían de él. Sin más, desapareció. Dieron las 12 y Mónica no llegó a la biblioteca. Mildred, ansiosa, miraba el reloj. Se odió por no tener celular y no haberle preguntado a dónde vivía. A las 5 de la tarde se resignó. Dejó el libro en su lugar y se fue a casa. Hasta aquí la historia del día de hoy. Las hermanas por fin se encontraban en un lugar seguro. La vida comenzaba a sonreírles. Sin embargo, el destino no les deparaba nada bueno. Ahora, además de la ignorancia, las perseguía el despecho de un hombre rechazado, dispuesto a todo con tal de tener a su amada. Espero la narración les esté gustando. La segunda parte saldrá el día martes. No se olviden de dar like y comentar qué les pareció. Gracias y nos vemos en el siguiente relato para desvelados.